hacerle conocer y saber lo profundo de Dios, y así pueden llegar a conocer el valor de todas las cosas, a entenderla y a comprenderla. Por eso en ese mismo pasaje del capítulo 2 de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para el hombre natural, para el hombre en su condición natural, para el hombre que está en el pecado, para los que dicen ser pecadores, para los que todavía están en la carne, no han muerto, no se han separado, a todo eso, estas cosas que Dios puede hablar y que habla a través de su Espíritu a la iglesia, edifica encima, y el fundamento nadie puede poner otro. Nadie puede ponerse como fundamento. Ningún pastor es el fundamento de la iglesia. Ningún apóstol es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Amén. Sin embargo, vamos a encontrar a tantos poniéndose como fundamento, como que ellos son el fundamento, como que todo, si no sale de ellos, ya no sirve nada a la iglesia del Señor. Amén. Pero muchas veces nosotros no hemos conocido el valor de la fe porque no hemos conocido el valor del que la dio. Muchas veces ponen la fe en la fe, ponen su fe en la fe y no ponen la fe en Dios. Hay gente que tiene esta forma de pensar. Yo escuchaba a un pastor y maestro que hablaba algo sobre estas cosas y es una gran realidad. Él decía que muchos dicen, tenés que tener fe, tenés que tener fe. Y como que muchos tienen como un pensamiento positivo, ser positivo, tener confianza, tener fe. Pero eso, por eso que muchos se desalientan y se desaniman cuando viven así. Porque ellos dicen, yo tengo fe, yo tengo confianza en que las cosas saldrán bien. Pero sin embargo, Dios no ha dado la fe para ponerla en Él. Amén. No para ponerla en la misma fe, sino que nuestra fe fue dada, como dice este pasaje. ¿Tener fe en quién? En Dios. En Dios. ¿Qué tan tremenda es la fe puesta en Dios? ¿De qué me sirve tener la fe si yo no la apoyo en Dios? Si yo no la pongo en Dios. ¿En quién tiene fe usted? No me conteste. Pero usted, su fe, ¿en quién la tiene? ¿En quién la ha apoyado? Bendito sea su nombre. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que nos fue dado a nosotros el conocimiento de Dios, poder conocerlo a Dios. Por eso es importante tener fe en Dios. Amén, amado. Es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Esta palabra dice tener fe en Dios. Entonces nos miramos nosotros y vemos qué terrible que es la fe. Qué tan tremendo es poder creer en Dios, creerle a Dios. Amén. Nadie puede creer si Dios no le da el creer. Amén. Nadie puede creer en Dios ni en su palabra si no le es dado de Dios esto. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos creyéndole a Dios, creyendo en Él, creyéndole a Él, creyéndole a su palabra? ¿Cuánto tendríamos que amar y darle gracias al Señor? Porque Él nos concedió la fe, porque se nos fue concedido creer. Amén. La Escritura habla esto el apóstol Pablo así en los Filipenses, la carta que él escribe a los Filipenses. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 1, verso 29, dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Nosotros vemos en este pasaje que el creer en Cristo se nos fue concedido, que creamos en Dios se nos fue concedido a causa de Cristo. Amén. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No es por causa de ningún hombre que creemos. Si hoy nosotros creemos es por causa de Cristo. Amén. Él es el que nos concedió la fe. A Él le debemos darle gloria, gracias por la fe. Amén. Si hoy alguien cree en Cristo, cree en Dios, es por causa de Cristo. Y es algo que se nos concede más que simplemente dar. Haciendo esta palabra conceder significa más que simplemente dar. Significa, esto tiene mucho más valor que lo que ustedes conocen por dar. Uno dice, Dios me dio la fe. Sin embargo, como que quedaría ahí, ¿ves? Dios me dio la fe. Sin embargo, ¿qué tan tremendo es
me concedió creer. Es como diciendo, esto es algo tremendamente importante, esto es algo tremendamente glorioso, elevado, valioso, sublime. El que yo crea no es solamente algo que se me dio, sino que llega a cobrar un sentido que se me concedió. ¡Qué privilegio! ¡Qué gloria! ¡Qué honra! El poder creer en Él. ¿Ve? Bendito su nombre. Y después dice, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ya es otro tema. El padecimiento cristiano por causa del Señor es un privilegio que se nos fue concedido. Por eso cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a creer a Él. ¿Qué significa creer en Él? Que Él ganó nuestro corazón, que prevaleció sobre lo que nosotros éramos y pensábamos. Prevalecer sobre, creer, prevalecer sobre, ganar a, dar crédito a. O sea que a nosotros se nos fue concedido, escuche esto, al darnos la fe en Dios, al darnos la fe en Él como un don, ¿qué se nos concedió? Que nosotros podamos tener la capacidad hoy de poder hacer prevalecer lo que Dios dice en contra de lo que nosotros opinamos, pensamos o vemos. Amén. Eso es creerle a Dios, hacer prevalecer sobre. Veo que prevalezca, que gane algo. ¿Cuántas veces van a tener ciertas opiniones? ¿Vio? Usted va a ver cuántas opiniones tenemos nosotros para vivir, para hacer las cosas en la casa, en los trabajos, aún en la misma iglesia. ¿Cuánto opinan? ¿Cuántas veces tenemos opiniones nosotros de cómo deberían hacerse las cosas? Pero sin embargo nosotros ya tenemos que dejar de pensar así, dejar de poner nosotros nuestras opiniones y ir en busca de la dirección perfecta de Dios. Amén. Ir en busca de la guía perfecta de Dios, que Dios a través de su palabra nos dará el pensamiento correcto y nos dirá qué es lo que Él quiere que hagamos. En todas las cosas. Entonces ahí tengo la capacidad, por la fe que tengo en Dios, tengo la capacidad para